Hola chicos, hoy quiero que discutamos un tema muy importante para entender la fisiología renal y es la filtración y la secreción de ciertas sustancias muy importantes en el riñón, la urea, creatinina y el ácido úrico. Y al final entenderemos por qué son tan relevantes en las pruebas de orina. Yo soy su doctora Valentina y empecemos con la clase de hoy. Ciertas sustancias que circulan constantemente por nuestro organismo y son eliminadas en mayor a menor medida por los riñones. Estas moléculas no solamente son producto de desecho del metabolismo, sino que también proporcionan información valiosa sobre el estado de órganos tan importantes como los riñones, el hígado e incluso el músculo esquelético. Vamos a entender de dónde vienen estas sustancias, cómo se producen y cómo se las maneja el riñón y por qué son tan importantes en la práctica clínica. Antes de hablar de la creatinina, primero debemos entender qué es la creatina. La creatina es un ácido orgánico nitrogenado que obtenemos a partir de la dieta o que también podemos sintetizar en el hígado y los riñones. En condiciones normales, muy poca creatina se elimina por la orina. Una vez que llega al músculo, la creatina es fosforilada para formar fosfato de creatina o fosfocreatina. La fosfocreatina funciona como una reserva de energía inmediata. Su función principal es donar rápidamente un grupo fosfato al ADP para regenerar ATP durante ejercicios de alta intensidad y corta duración, como levantar pesas o realizar un sprint. Por esta razón, el músculo almacena constantemente grandes cantidades de fosfocreatina. Sin embargo, este sistema no es permanente, y después de utilizarse, parte de la creatina experimenta una transformación espontánea e irreversible para convertirse en creatinina. Esto significa que cuanto más trabaja el músculo, se consume más fosfocreatina, se utiliza más creatina y se genera más creatinina. La creatinina es el producto final del metabolismo muscular. Lo más importante desde el punto de vista clínico es que esta molécula se filtra continuamente a través del glomérulo renal. Porque su producción es relativamente constante y su eliminación depende principalmente de la filtración renal, la creatinina es uno de los mejores marcadores de función renal. Por esta razón constituye la primera línea diagnóstica de la enfermedad renal. Los niveles elevados séricos, al aumentarse, generalmente significa que el riñón no está siendo capaz de eliminarla adecuadamente. En otras palabras, existe una disminución de la función renal. Una disminución de la creatina sérica o urinaria suele relacionarse con una menor producción muscular, como ocurre en atrofia y pérdida importante de masa muscular, y algunas enfermedades neuromusculares también. Es importante recordar que la creatina no disminuye por función renal, disminuye principalmente cuando existe menos músculo produciéndola. Para evaluar la capacidad de filtración del riñón se puede recolectar la orina durante 24 horas. Esta prueba permite determinar cuánta creatinina fue eliminada durante un día completo y sirve para estimar la filtración glomerular. El parámetro derivado de esta medición es el aclaramiento de la creatinina, y los valores aproximados son aproximadamente 90 a 130 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Mientras menor sea este valor, menor será la capacidad de filtración del riñón. Ahora hablamos de la molécula relacionada, la creatinquinasa. Esta es la enzima encargada de fosforilar la creatina para formar fosfocreatina. Cuando ocurre daño o muerte celular de los miocitos, como el infarto agudo del miocardio, rhabdomiólisis o lesiones musculares severas, la creatinquinasa se libera al torrente sanguíneo y sus niveles séricos aumentan. Además, si la creatina no puede fosforilarse adecuadamente, una mayor proporción se transforma espontáneamente en creatinina, contribuyendo a su acumulación. Otra gran molécula de interés es la urea. La urea es una diamida de ácido carbónico, de bajo peso molecular y sin carga eléctrica. Su función principal es permitir la eliminación segura de nitrógeno proveniente del catabolismo de proteínas. Cuando degradamos las proteínas, los aminoácidos liberan grupos amino y esqueletos carbonados. Los esqueletos carbonados pueden utilizarse para producir energía, pero los grupos aminos representan un problema, porque pueden convertirse en amoníaco o amonio, sustancias potencialmente tóxicas para el organismo. Para evitar la toxicidad, el hígado transforma este nitrógeno en urea mediante el ciclo de la urea. Entonces, si el hígado se encuentra lesionado, la producción de urea se ve alterada. En el ciclo de la urea, uno de los pasos fundamentales ocurre gracias a la acción de la glutamato deshidrogenasa, que realiza una desaminación oxidativa produciendo alfa-cetoglutarato y liberando amoníaco. Posteriormente, el amoníaco libre se combina con bicarbonato y forma carbamidil fosfato. Esta reacción es catalizada por la enzima carbamidil fosfato sintetasa 1. El carbamidil fosfato es la molécula que inicia el ciclo de la urea. También participa en el sistema de transaminación. Por ejemplo, la aspartato aminotransferasa convierte aspartato y alfa-cetoglutarato en oxalacetato y glutamato. Una vez sintetizada la urea en el hígado, la mayor parte es eliminada por el riñón y aproximadamente una cuarta parte se metaboliza en el intestino. La cantidad de urea presente en sangre y orina ayuda a monitorizar tanto la función renal como la función hepática. Además, refleja cuánto nitrógeno se está eliminando el organismo respecto a la cantidad total de nitrógeno disponible. Si el riñón excreta más urea, generalmente significa que el hígado está sintetizando más urea. La síntesis puede disminuir por deficiencias congénitas de enzimas del ciclo de la urea, hepatotoxicidad, enfermedad hepática, y en estas situaciones puede acumularse el amoníaco, generando toxicidad sistémica. El boom
que seguro lo han escuchado mucho, es el Blood Urea Nitrogen. La relación es Boone es igual a urea dividido entre 2.14. El Boone representa la cantidad de nitrógeno que circula unido a la urea en la sangre. El número 2.14 deriva de la proporción correspondiente a los dos átomos de nitrógeno presentes en la molécula de urea. Un Boone bajo sugiere problemas hepáticos o disminución de la síntesis de urea, y un Boone alto es una acumulación de urea en la sangre, ya sea porque el riñón no la elimina correctamente o porque el organismo lo está produciendo en exceso. El amonio puede llegar al ciclo de la urea principalmente en forma de glutamato o glutamina. Estas dos moléculas son nitrogenadas que más circulan en sangre y reflejan la disponibilidad del nitrógeno para ser metabolizado. El glutamato posee dos grupos amino y la glutamina posee un grupo amino. Yo siempre me acuerdo porque glutama suena a más. Cuando la glutamina pierde su grupo amino, puede transformarse en alfa-cetoglutarato. La excreción de la urea cambia significativamente dependiendo del estado alimentado y el ayuno. Dietas muy ricas en carbohidratos, como de más de 700 gramos diarios, disminuye el catabolismo de aminoácidos, haciendo que se priorice el metabolismo de glucosa y disminuye la producción y excreción de urea. En situaciones de inanición, hay un fenómeno adaptativo. El organismo intenta preservar las proteínas corporales y aumenta la cetogénesis como fuerte alternativa de energía. Ahora hablemos del ácido úrico. Es el producto final del metabolismo de las bases nitrogenadas purínicas, como la adenina, la guanina, la hiposantina y la santina, que forman el ADN y el ARN. Aunque el ácido úrico suele considerarse un producto de desecho, también cumple funciones fisiológicas importantes. Es uno de los aniones orgánicos endógenos que contribuyen a mantener la hemostasis, participar en el equilibrio de ácido básico y actúa como antioxidante neutralizando radicales libres. Situaciones con alta proliferación o recambio celular aumentan su producción, por ejemplo, la hipertrofia muscular, las neoplasias o el cáncer, porque se degradan mayores cantidades de ácidos nucleicos. Aproximadamente el 98% del ácido úrico circula ionizado como urato monosódico. Su solubilidad es relativamente baja, y entonces cuando las concentraciones superan aproximadamente los 7 miligramos por decilitro, comienza a precipitar. Ocurre con mayor facilidad en zonas donde la temperatura corporal es especialmente baja, como en las extremidades. La gota es la acumulación de estos cristales de urato monosódico y su aparición se favorece con el consumo excesivo de alcohol, el consumo elevado de azúcares y las dietas ricas en proteínas. El manejo renal del ácido úrico es más complejo que el de la creatinina. Primero se filtra el 100% de la carga. Luego el túbulo proximal reabsorbe aproximadamente el 98%, o sea que 100% se filtró y el 98% vuelve a sangre y 2% quedaría en el túbulo. Posteriormente se secreta nuevamente ácido úrico desde la sangre hacia el lumen tubular y el contenido tubular aumenta aproximadamente el 50%. Luego se reabsorbe entre el 38 y el 42% de lo presente en el túbulo. Como resultado final, solo el 8 y el 12% termina eliminándose por la orina. Por esta razón, el aclaramiento de urato corresponde aproximadamente al 10% de la carga filtrada inicialmente. Debido a este complejo sistema de transporte, el ácido úrico no es un buen marcador de función renal. La célula epitelial del túbulo proximal posee varios transportadores importantes, como URAT1, que participa tanto en la entrada como salida del urato, GLUT9, que favorece la reabsorción del urato, y MRP4, que participa en la secreción del urato. Estos transportadores no son exclusivos para el ácido úrico, también pueden transportar lactato, piracinamida, ácido nicótico y otras moléculas orgánicas, por lo que hay una competencia entre diferentes sustancias. Quiero que tengan en cuenta que cuando aumenta el ácido úrico se inhibe la excreción renal de lactato, por estas competencias que les digo, y entonces aumenta su reabsorción. Pero también ocurre el fenómeno inverso. Si se produce mucho lactato, como sucede durante el ejercicio intenso o la glucólisis anaerobia, entonces disminuye la excreción renal de ácido úrico y ese se retiene en el organismo. El alcohol también favorece la glucólisis anaeróbica y aumenta la producción de lactato. Como consecuencia, se reduce la excreción renal de ácido úrico y aumenta el riesgo de hiperuricemia y gota. También en la anemia aparece hipoxia tisular, que también aumenta la producción de lactato. El exceso de lactato favorece la retención renal de ácido úrico, contribuyendo al desarrollo de hiperuricemia. Como tratamiento farmacológico, los fármacos úricos aumentan la eliminación urinaria de ácido úrico al bloquear su reabsorción. Entre ellos se encuentran la benzobromarona, el probenecid y el losartán. Unos inhibidores de la producción de ácido úrico, como el principal allopurinol, inhibe la enzima santina oxidasa, reduciendo la formación de ácido úrico. Entonces, como hemos visto, la creatinina, la urea y el ácido úrico son mucho más simples productos de desecho.
La creatinina nos permite evaluar la filtración glomerular y constituye uno de los marcadores más importantes de función renal. La urea refleja el metabolismo de nitrógeno y conecta directamente la función hepática con la función renal. Finalmente, el ácido úrico representa el producto final de metabolismo de las purinas y posee una regulación renal extraordinariamente compleja, además de una gran relevancia clínica por su relación con la hiperuricemia y la gota. Comprender el origen, el metabolismo y la eliminación de las moléculas permite interpretar mejor los exámenes de laboratorio y entender cómo interactúan órganos fundamentales como el músculo, el hígado y el riñón para mantener la homeostasis del organismo. Si tienen cualquier pregunta, por favor déjenla en los comentarios y es un placer darles esta clase. Hasta luego, chicos.